Hola, hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema anti-ungidos. Vimos la primera cuando Eliseo manda a uno de los profetas, de lo cual no se nombra quién es, para que vaya y unja a Jehú. Hoy vamos a ver por qué el tema es anti-ungido. Bueno, el tema era anti-ungido porque antes de ser ungido y en el tiempo en que debieron haber sido reyes, como en el caso de Jehú, que debió haber sido rey, y el otro también debió haber sido rey de Judá, tanto Jehú como rey de Israel y el otro rey de Judá, no habían sido ungidos debido a falta de voluntad, debido a circunstancias, cualquier cosa que impidió que ellos caminaran sobre la tierra como los ungidos que eran, en este caso como reyes. Esto era la principal razón por la cual nosotros le pusimos al tema anti-ungidos, pero vamos hoy a entrar más en materia al respecto y vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 4, donde dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Una de las cosas que hacemos en nuestra iglesia, Palabra de Vida, es que compartimos lo que Dios hace en nuestras vidas. Es una parte importante de la vida del creyente, y a veces nosotros no lo hace, a veces pretendemos no hacerlo por no presumir. Ahorita se están escuchando una serie de cohetes tirándose, se acerca el 7, hoy es 6 de diciembre. En el momento que estoy haciendo esta grabación, es 7, pero ya es 7 de diciembre prácticamente. En el momento que hacemos esta transmisión, es 7 de diciembre y se oye la tirazón por todos lados. Se oye una algarabía, ¿verdad? Pero la gente no termina de entender o de aplicar esta verdad. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Una característica que un creyente debe tener es no quedarse callado. No podemos callar las bendiciones que Dios nos ha hecho. ¿Qué le dijo Jesús a aquel ex endemoniado gadareno? Dice: ve a Decápolis y cuenta, ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Esa es la misión nuestra, no quedarnos callados con las cosas que Dios nos salvó y lo callamos. Dios nos dio provisión y lo callamos. Por ejemplo, yo di un testimonio en la iglesia referente a la adquisición de estos lentes que tienen los primeros lentes que eran similares, eran tan costosos como estos. Estos son un poco más debido al tipo de elasticidad que tienen las patas del lente. No se dañan fácilmente. Estos son mucho más resistentes, mucho más flexibles. Yo había conseguido los lentes por un precio de $150 en canje, y se me perdieron porque el cordón que yo tenía de esos lentes, no estos, eran muy flojitos y solo tenían un socadito aquí, y se resbaló y se cayeron el mismo día que los estrené. Fue un dolor terrible, pero el Señor me proveyó de nuevo los mismos lentes, pero ahora con mejores características y cualidades. Y yo lo compartí en la iglesia, el testimonio, porque fue que el equivalente a que Dios me hubiera dado alrededor de $390 en 2 días, en 3 días, con los anteojos que son Blu-ray, antirreflejo, photogray, de marco flexible, y con el cordón que es de los anteojos Ray-Ban, creo que es el modelo me refiero al cordón, que esto evita que se caigan. Entonces, las cosas que Dios hace con nosotros, sean buenas o sean malas, cualquiera de ellas, dice que conviene, según el ilustre Nabucodonosor,
conviene que yo declare las señales y milagros. Hay dos tipos de cosas que Dios hace en nuestra vida, según la escritura que este hombre, después de haber tenido una experiencia cercana con Dios, comparte, y una de ellas es señales, y la segunda es milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cada uno de nosotros, si pusiéramos, deberíamos hacer una noche de milagro, que cada uno cuente los testimonios. A lo mejor Dios hace milagros esa noche, allí delante de todos, como ocurrió este domingo. Este domingo pasó un fenómeno. Mientras yo estaba predicando en la iglesia, un hermano estaba predicando acerca del diluvio, de los antediluvianos. Y cuando leía aquel escabroso pasaje, del cual yo también quise escabullirme de explicarlo, de que y vinieron los hijos de Dios y tomaron mujeres de los hijos de los hombres, y nacieron los gigantes y hombres de renombre. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Que ha sido motivo de cierta cantidad de especulaciones, inventos y de todo. Que entonces que los ángeles tuvieron sexo con las mujeres, pero no, la Biblia dice que no se puede tener sexo en el cielo. Entonces, ¿cómo es que los ángeles pudieron tener sexo? No pueden ser entonces los ángeles. Entonces, ¿a quién se refieren los hijos de los hombres? Entonces hay unos que especulan y dicen que Dios había hecho otro tipo de personas aparte de Adán y Eva, y que esos eran los hijos de los hombres, y que, bueno, hay una serie de cosas que son puro invento. Y ese día uno de los hermanos de la iglesia, lo pueden ver, está con la fecha 5 de diciembre. A ver, no, es 4 de diciembre. Eso fue, ahí está la tirazón, escuchan, toda la tiradera. Se puede escuchar la algarabía de la gente. El 4 de diciembre que estuve predicando esto, lo pueden buscar en Facebook. Pueden ver cómo se resolvió uno de los misterios más escondidos, más ocultos, en tiempo real. No, yo no lo llevaba resuelto. Y para mí esto es un misterio, esto es un milagro, que Dios haya podido resolver un misterio de este tipo, de esta profundidad, de esta magnitud, en la participación del mismo hermano que hacía la pregunta, en la participación del pastor Román Castro, que lo saludamos en esta hora, lo bendecimos, nos alegramos que su salud esté restablecida y que todo vaya al 100. Y a la hermana Delma Pérez de Castro, su señora esposa y madre mía y padre mío, respectivamente. Mientras el pastor aclaraba algunos puntos, y el doctor César, que hacía la pregunta en vivo, mientras estaba grabando el programa, y mi respuesta, si ustedes la ven ahí, fue, bueno, yo no vine a tocar ese tema. Es decir, yo no estaba preparado para responder eso, porque simplemente no conocía a ciencia cierta la respuesta. Pero ocurrió un milagro, porque es bien profundo. Imagínense que yo nací en el Evangelio y todavía no tenía la respuesta en ese momento. Nací en el Evangelio, nací escuchando prédicas de todo tipo, y he escuchado todo tipo de especulaciones hablar acerca de ese versículo que es bastante esquivo en cuanto a su interpretación, pero surgió una respuesta. El mismo que estaba cuestionando la pregunta dio un versículo que él no se dio cuenta que era la respuesta al inicio, pero después yo le aclaré, hermano, porque él decía, bueno, vamos a ver cuándo tenemos la aclaración, dijo, de este misterio. Ok, le dije yo, ya no hay ningún misterio. Usted, sin saberlo, guiado por el Espíritu Santo, acaba de decir cuál es la revelación de ese gran misterio. ¿A qué se refería la Biblia cuando decía los hijos de Dios escogieron de entre las hijas de los hombres? Los hijos de Dios. Entonces decía, porque había muchos misterios, había muchas preguntas. Bueno, los hijos de Dios, en el libro de Job se lee, decíamos en el momento de esa conversación, y vinieron a visitar, entraron al cielo a visitar a Dios, los hijos de Dios. Entre ellos se encontraba Satanás. Vino también Satanás. Entonces se contaba como entre los hijos de Dios. Daba la impresión, por esa lectura que él estaba dando, de que los ángeles y Satanás podrían haber sido los que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. Eso fue la primera instancia, los hijos de Dios que llegaron al cielo. Pero luego el asunto fue aclarado. El asunto fue aclarado, en un vaso, por favor, porque el mismo doctor César, que está haciendo la pregunta y que no sabe la respuesta, mencionó que Jesús dijo, vosotros, que está escrito en la Biblia, ¿verdad? En la ley de ustedes está escrito, dice Jesús, vosotros sois dioses.
¿Se acuerdan? Voy a buscarlo. Y eso se encuentra... Vosotros sois dioses. Jesús, al citar la frase de Juan 10:34, sustentó la interpretación de que los dioses eran seres humanos. No eran ángeles. Gracias, Johan. En un juego de palabras afirma que si los gobernantes humanos refiriésemos a los jueces, pueden ser designados como dioses. Desde luego el Mesías puede ser llamado Dios, Hijo del Altísimo. Esto es lo que aparece diciendo en Juan 10:34 Jesús, referente al Salmo. Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses. Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar, entonces allí es donde los hijos de Dios, ahí estamos hablando de dioses, ahí es donde entendemos claramente que Jesús aclara, con el mismo doctor César que en el momento está haciendo la inquietud, aclara de que eran hijos de hombres y no hijos de dioses, aquellos que se juntaron con las hijas de los hombres y que nacieron de ellos gigantes. Quedó aclarado. Entonces, para mí, otro testimonio, el testimonio uno de los antiguos, el testimonio número 2, de cómo Dios desveló un misterio en vivo, en tiempo real, y dando contundente respuesta. Johan era testigo ahí. ¿Te acuerdas, Johan? Ajá. Y entonces, eso son parte de la vida del creyente. Otra cosa, Dios ha bendecido. Cuando ya no había, económicamente el Señor bendijo. Y yo doy testimonio de que Dios provee y doy gracias a Dios, ¿verdad?, por la forma maravillosa en que Él ha provisto económicamente para nuestra familia. Así que Dios, solamente estoy mencionando de las cosas más recientes, de los últimos 3 días. Sin mencionar a muchas más, no terminaría hoy el culto, es decir, desviaría el tema de hoy, que es anti-ungidos, el tema de hoy. Y este caso es el caso más directo de Nabucodonosor. Aunque estamos hablando de Jehú, que era un anti-ungido porque no gozaba todavía de la unción, aunque ya había sido dada la orden desde tiempo atrás, igual que Daniel, él ora, pero no, la respuesta, aunque viene en camino, es obstruida por el príncipe de Persia, y la respuesta no puede ser entregada en tiempo y forma debido a la oposición de este espíritu, de este ser angelical que hace una lucha y estuvo peleando durante muchos días, hasta que por fin vino el ángel Gabriel y ayudó en la resolución. Entonces, la respuesta no llegó, y era una oposición, por eso se llama anti-ungido. Ahora, dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Y él podía decirlo con certeza. Nabucodonosor vio la gloria de Dios como ninguna otra persona. Escuchó la voz de Dios. Nabucodonosor le reveló el futuro por medio de sueños, y le descubrió la historia a través de interpretación de sueños. Y entonces él podía decir cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Es decir, no había Dios que él adorara, porque él era politeísta, que tuviera tal señal y tal poder como el que Jehová, él está declarando en este momento. Y lo está declarando al mundo conocido de la época. Es decir, es nuestro deber proclamar al mundo conocido nuestro lo que nosotros, Dios ha sido para nuestra vida. Los milagros, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Imagínense ustedes la señal grande que vieron aquellos pastores en el cielo. ¿Quién mejor que ellos para contar las grandes señales de Dios? Cuando de repente
un ángel les dice que os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador. Y ayer hice un niño envuelto en pañales y de repente aparece un coro de ángeles. Mientras él terminaba de decir que su madre lo iba a encontrar chineado por su madre, junto a su madre y su padre José. Allí estamos viendo una maravilla, porque no solamente había una estrella en el cielo que guiaba a los magos que estaban viendo las maravillas en el cielo, sino también estábamos viendo ángeles. Primero uno, que para que no se murieran del susto, primero aparecieron al suave, ¿verdad? Primero uno, luego aparecieron sus 100 aquí, 200 aquí, 400 allá arriba, y después la muchedumbre era tan grande que el coro nunca se había escuchado de voces angelicales cantar como en aquella noche del anunciamiento para los pastores. Ahorita hay una algarabía, siguen sonando los cohetes, siguen sonando las triquitracas, siguen sonando las celebraciones, y ahí se escucha, ¿verdad? Pero ninguna de ellas, ninguna puede igualar, porque cuando nosotros lanzamos fuegos artificiales al cielo, queremos iluminar de gloria el cielo, pero ninguna gloria que el humano pueda hacer resplandecer en el firmamento se puede comparar con la gloria de Dios. Cuando Salomón oró dedicando el templo, literalmente descendió fuego del templo. Descendió fuego y la chequina de Dios, la gloria de Dios, inundó el lugar, porque cuando Dios nos asombra, ahí se escuchan las triquitracas, los escuchan, ahí se ven las cargas cerradas, pero mientras nosotros pretendemos alegrar el ambiente de forma artificial, Dios lo hace en forma orgánica, en forma real, en forma auténtica, no falsa, sino una forma real. La algarabía del 7 de diciembre es una algarabía de solo un día. Hoy es 7 de diciembre y estamos siendo testigos de una algarabía artificial que llena los cielos de gloria artificial, pero que no se compara cuando este hombre, Nabucodonosor, está diciendo cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, y lo dice con un signo de admiración al inicio y al final, que encierra esa expresión como una admiración. Es decir, Nabucodonosor era un admirador ferviente de Dios, de Jehová. Y entonces nosotros vemos que la chequina de Dios llena, que esa no es una gloria artificial, sino que es una gloria real, y esa gloria llena el lugar, y dice literalmente que no podían entrar los sacerdotes. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios había inundado el lugar. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué no podían entrar? Porque la gloria de Dios era tan densa que cuando el hombre entra en adoración a Dios y la adoración es genuina, la alabanza es genuina, entonces el hombre desaparece, así como desaparecieron en la chequina los sacerdotes, porque la gloria era demasiada. Desaparecieron y queda solo Dios. Ya el hombre no queda. Cuando la adoración es verdadera, como decía Jesús a la mujer samaritana, tales adoradores, porque el Padre está en busca de adoradores, de verdaderos adoradores, y tales adoradores busca el Padre, que le adoren. Entonces, cuando la adoración es genuina, es verdadera, la gloria del hombre desaparece. Cuando el hombre es el principal actor en el escenario y no Dios, cuando Dios únicamente es usado en el púlpito, hay que tener mucho cuidado, porque no debemos usar a Dios en el púlpito. Esto es delito muy grave. Dios debe usarnos a nosotros, pero no nosotros usar a Dios. Entonces, cuando yo estoy en la presencia de Dios, ministrando a Dios delante de su pueblo, yo debo tener conciencia de que la gloria es toda para Él. Si yo siento que la gloria es para mí, entonces mi adoración no es genuina, no es auténtica, no es real, es artificial. Solo estoy haciendo únicamente una pantomima de que estoy adorando. Pero cuando mi conciencia me lleva a adorar a Dios únicamente en espíritu y en verdad, entonces la chequina de Dios ha descendido, aunque no se pueda ver.
presencialmente, pero es orgánica, es real, está ahí, está presente. Dios está ahí y su gloria se manifiesta, se deja ver, porque la gloria es para Él. Por eso es que la gloria, la chequina de Dios, la nube de Dios, ocultaba a los sacerdotes. Eso ocurría también con Moisés. Cuando ministraban en la tienda, la gloria de Dios llenaba y desaparecían. Eso ocurría a lo largo del tiempo. En Jeremías también se puede ver la gloria de Dios llenando el templo. Hay mucha gloria de Dios cuando es genuina la alabanza a Él, pero cuando el hombre es el que se presenta como primordial. Y esto es lo que está haciendo Nabucodonosor. Y este fue el problema. La antiunción de Nabucodonosor es porque él se estaba dando la gloria a sí mismo, como lo vamos a ver después. Que él tuvo un sueño que lo atormentó y pidió ayuda. Entre ellos viene Daniel a ayudarle, y hay una profecía que se cumple cuando él orgullosamente menciona que todo lo ha conseguido por sí mismo. De eso se trata esta antiunción, que nosotros debemos tener cuidado de no caer, de no resbalar ahí, porque podemos pasar muy mal periodo de tiempo, como ya vimos que lo pasó Nabucodonosor. ¿Cuán grandes son sus señales? Pregúntenle a los reyes magos. Venían desde Oriente. Del oriente unos magos siguen la brillante estrella, vienen a ofrecer regalos, traen muy preciosos dones. Magos hoy venir, magos hoy llegar, adorad al niño, que en Belén está, que en Belén está. Adorad al niño, que ha nacido ya, que ha nacido ya. Ellos venían siguiendo una estrella, los guiaba, y ellos podían decir mejor que Nabucodonosor cuán grandes son sus señales. Pero ahora la estrella se posa donde está el niño, pero ahora la estrella es el niño. Dice la Biblia que Jesús es la estrella de la mañana. Él es la estrella de la mañana. Sus señales continúan hoy siendo grandes, porque Jesús sigue haciendo grandes maravillas en su pueblo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno. Ya lo decía la Anunciación. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Ok, esto es lo que está diciendo aquí. Dice, y su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Él era una generación que había sido testigo, pero habían otras generaciones en el pasado y habrían otras generaciones en el futuro de Nabucodonosor que serían testigos. Y él quería asegurarse de que las generaciones futuras hasta nosotros llegó. Imagínense cuántas generaciones ha llegado el testimonio de Nabucodonosor que él escribió para que todos los pueblos, lenguas, tribus y naciones pudieran entenderlo, conocerlo. Dice, y su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó. A veces así nos pasa a nosotros, estamos tranquilos, vamos por la vida, no nos damos cuenta de que Dios nos está queriendo tocar la puerta. Vi un sueño que me espantó. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Muchas veces el hombre en su peregrinar busca las soluciones que el mundo ofrece. Y miren el tipo de personas con quienes consultó Nabucodonosor. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos,
y adivinos. Todo eso hoy nos sigue rodeando. Todo eso hoy nos sigue provocando a que busquemos y consultemos el futuro, nuestro destino, qué dicen las cartas del tarot, qué dicen las estrellas, qué dice la lectura de la mano de mi destino. Y ahí están las brujas, los hechiceros, haciendo lo suyo, algunas veces descarada y abiertamente en los medios de comunicación, en todo internet, ya no se diga en la televisión. Y vinieron magos, astrólogos y caldeos y adivinos. Aquí están de todo ese tipo de personajes hoy, y siguen viniendo, y seguirán viniendo a lo largo de la historia. El objetivo nuestro es no dejarnos cautivar, atrapar por la mentira, porque brillan y parecieran que son oro, pero no lo son. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Esto es lo que el mundo hace. Es decir, esto es lo que no puede hacer el mundo. Cuando tú buscas en el mundo la respuesta que solo te la puede dar Dios, eres un anti-ungido. Y eso es lo que hizo Nabucodonosor. Buscó que el mundo le diera solución a las interrogantes que él tiene. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Sabes para qué fuiste creado? ¿Sabes que fuiste creado? Hay gente que cree que nació por pura chiripa. No hay ninguna chiripa en este mundo, a pesar de que de cuatro nacimientos, uno de ellos es aborto. A pesar de eso, de que son millones de gente que no nace, millones no natos, a pesar de eso, todos los que nacen tienen un propósito. Y tú, amigo que me escuchas, de seguro tienes un propósito. Ahora tienes que averiguar cuál es. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar. Aquí es importante destacar que Daniel era su nombre original, pero que Nabucodonosor le cambia el nombre al nombre de un dios, de una divinidad. Es decir, para Nabucodonosor, Daniel era un dios y le puso Belsasar. Miren cómo habla de él. Como el nombre de mi Dios. Y lo pone con D minúscula, haciendo distinción, ¿verdad? Que para Nabucodonosor, Daniel era tan sabio, tan inteligente, tan entendido en ciencias, misterios, ocultos, que era como su Dios, y por eso le puso Belsasar. Es decir, la divinidad más grande que tenía Nabucodonosor estaba personificada en Daniel. Y eso lo confiesa él, eso estoy leyendo en Daniel capítulo 4, versículo 8. Como el nombre de mi Dios, y en quien mora, está hablando de Daniel, ¿verdad? Y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Sin embargo, si ustedes se fijan, la Biblia lo pone en letra minúscula. No la pone en letra capital, lo pone en minúscula, no en mayúscula. ¿Qué significa? Que a la interpretación de Nabucodonosor, él es un dios, él es una divinidad, él está a la orilla de la... Pero la Biblia se encarga de aclarar a nosotros los lectores, que no se trata de una divinidad, que Daniel no es ninguna divinidad, sino es un hombre común y corriente. Dice Belsasar, dice, como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Qué tremendo, ¿verdad? Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande,
crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo. Y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente, y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y la ave de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Antes de proceder, de continuar, quiero aclarar que a quien él quiere lo da. Hay gente que quiere cambiar al presidente de un país, y hacen asonada, hacen huelgas, levantan adoquines, bloquean calles, te apuntan con fusiles si tú amenazas con pasar. ¿Se acuerdan? Nos pasó a nosotros en Nicaragua. Y nos olvidamos de que no es el hombre el que pone reyes, es Dios. Y cuando las circunstancias se dan de la manera en que nosotros las hemos visto, porque la economía se vino al suelo, ¿se acuerdan? ¿Producto de qué? Y el montón de presos que ahora hay, ¿producto de qué? De no entender que quien Dios pone, solo Dios lo quita. Tú no eres, ni yo soy quien para venir y quitar. Porque dice, pues, esto no lo entiende todo el mundo. Esto es una palabra para gente entendida. El mismo Nabucodonosor no lo entendía, y por eso pidió la ayuda de Daniel para que le pudiera revelar el misterio del sueño que él tuvo. Y por dicho de los santos, resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Escuche, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Es decir, puede ser el más bajo, pero si Dios lo puso ahí, no haces nada para quitarlo de ahí, mientras Dios lo siga decidiendo tener ahí. Así que, ¿por qué dar cosas contra el aguijón? Como le decía Jesús a Saulo cuando lo perseguía a Jesús. No debemos dar cosas contra el aguijón. Debemos aprender que en la sabiduría de este libro, miren que este era un emperador. Lo que él decía se hacía, y no había nadie que le pudiera quebrantar su palabra. Sin embargo, él está reconociendo que quien pone es Dios. En el sueño, ¿verdad? Al inicio dice: a quien quiere lo da, y él constituye sobre él el más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Ahí se oye la tirazón. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora. La respuesta no la dio de inmediato, se quedó
en éxtasis y sus pensamientos lo turbaban. Es que estaba viendo cosas que nunca había visto. Y eso es lo que Dios promete. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Daniel estaba viendo cosas que nunca había visto y Nabucodonosor iba a experimentar cosas que nunca había experimentado. El rey habló y dijo a Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Es decir, Nabucodonosor entendió que la cosa era fea. No era nada buena, porque si una hora se había quedado en silencio Daniel, era por algo serio. Rompe el silencio Daniel después, Nabucodonosor, después de una hora, y le dice, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Daniel lo quería a Nabucodonosor y no quería que lo que él había visto se cumpliera en Nabucodonosor. Por eso le dice de esta manera, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey. Y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Yo creo que la razón por la cual pasamos por una crisis tan grande en Nicaragua fue por no entender este principio, por no entender. Y Dios nos pone como a Nabucodonosor a comer zacate, a comer hierba, a estar por el suelo, después de tener una muy buena economía, hasta que entendamos. Eso es lo que dice ahí. Hasta que, dice, ¿dónde estoy? Ya me perdí. Dice, que te echarán, dice, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Este es un mensaje duro para un rey que no quería reconocer que la grandeza venía de Dios, sino venía de él. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del árbol, significa que tu reino quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. No le dijo que iba a evadir el castigo, pero que lo iba a prolongar de aquí a que viniera el castigo. Es decir, que el castigo iba a venir en este momento, de inmediato. Pero si haces esto, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Si haces eso, tal vez vas a prolongar tu tranquilidad. Es decir, vas a estar tranquilo todavía un tiempo más. Es decir, le está siendo sincero a Daniel. No puedes evitar que esto te pase, pero puedes retrasar que esto te pase. Eso es lo que le está diciendo.
Y fíjense qué interesante, las palabras de Daniel son las mismas que Dios nos da. Porque, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia. Me ha mostrado el Señor, dice la Biblia, lo que es bueno y lo que pide Él de ti. Hacer justicia, misericordia y ser humildes ante Él. Esa parte le faltó a Daniel decirle. Esta es palabra de Dios. Este es un consejo de Daniel. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Está diciendo él mismo, ¿verdad? Este es él mismo contando su testimonio. Al cabo de 12 meses, es decir, se extendió un año, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Aquí había perdido la humildad. Al pasar un año ya se había enfriado el sueño, las revelaciones, las visiones de su cabeza, y se había enfriado la advertencia que con mucho cuidado Daniel había logrado extender con un consejo sabio, santo. Pero llegó el momento en que él olvidó, porque hay algo, la tranquilidad se nos vuelve común. Estar en paz se nos vuelve común. La única manera en que nos damos cuenta de lo bueno que es estar sano es hasta que estamos enfermos. No nos damos cuenta de lo mal de nuestra economía hasta que nos hizo falta el dinero. No nos damos cuenta de lo dichosos que éramos al tener a nuestros padres con vida hasta que se mueren. Y entonces decimos: cuánta falta me hacen, y lloramos en su tumba. Hay gente que grita y se tira porque en vida no le dijeron lo mucho que los apreciaban, sino que esperaron hasta que se murieran, y entonces, hasta entonces, esperan para ir a visitar la tumba. Una tumba fría, ¿para qué? Una tumba fría no tiene ningún sentido. Tiene que ser en vida la honra a los padres. Tiene que ser mientras está, por ejemplo, ahorita yo no tengo ninguna enfermedad, no tengo ningún dolor, ¿no? Y hoy, gracias a Dios, porque estoy sano. Por cierto, Abrancito anda quejado con un catarro terrible. Mateito anda, y son jóvenes, atacado con un catarro terrible. El único es Johan y yo, los que estamos sanos, ¿verdad, Johan? ¿No quiere venir a dar un saludo a la cámara mientras estamos? Un momento, ¿quiere? Vamos a presentar al futuro presidente. Ni quiera Dios lo echan preso al hombre. Venga, Johan, un momento. Y yo doy gracias a Dios porque Johan está sano, porque yo estoy sano, y porque estamos vivos. Aquí está Johan. Agáchese más, que creo que no sale, ¿verdad? ¿Se acuerda? Entonces, este es Johan. Y ahorita mismo Abraham está acostado porque está enfermo. Y Mateo tiene un fuerte resfrío también, que tiene ya más de un mes, ¿verdad? Que no se le quita. Gracias, Johan. Que el Señor te mantenga sano siempre. Entonces, tenemos que aprender a dar gracias por esto que se convierte en algo común, en algo corriente, en algo que no nos damos cuenta. Nabucodonosor estuvo 12 meses en que no se le cumplió la profecía, y por un momento se le convirtió en algo común. A veces la gloria de Dios se nos vuelve algo común. La presencia de Dios se nos vuelve algo común. A veces leemos la Biblia y nos parece que estamos leyendo el periódico y no le sacamos el provecho que deberíamos. Y nos antiungimos. No nos ungimos con la palabra. No nos ungimos con su Santo Espíritu, con el óleo santo en nuestra cabeza. No. Simplemente la leemos, vamos a la iglesia y vamos por rutina. Y no nos damos cuenta que presencialmente, orgánicamente, la iglesia tiene un propósito: alabar a Dios, y debemos corporativamente ser parte de esa alabanza. El hermano Douglas está cantando, la hermana Belén está cantando, la hermana Patricia está cantando, el hermano Marvin está cantando, el hermano Egmer está cantando, el hermano cualquiera de nosotros está cantando. Y nos parece, es fulano que está cantando. No estamos cantando, estamos
alabando, estamos adorando, estamos generando que la presencia de Dios se derrame en este lugar, en ese lugar, en el mismo donde tú estás ahora. Si tú entiendes y aprendes a dar gracias por todo ese tiempo en que no te pasa nada malo, en que todo está bien, manejar este vehículo que es una moto, aunque es muy buena moto, y aunque corre rápido, yo no pondría jamás mi confianza en lo rápida de la moto, en lo fuerte de la moto, porque no importa cuán rápido seas, a la hora de estar en el tráfico duro, cualquiera te pasa por encima. Cualquier golpe es carne, cualquier tiro es carne. Y esto, cuando yo me miro a mí mismo y miro que todos los días salgo y todos los días regreso, se me olvida decir gracias, Señor, porque estoy íntegra, mi cuerpo está con integridad, estoy íntegro, y doy gracias por esa integridad con que me mantienes físicamente. Salud, mi salud mental, mi salud física, mi voz, la voz que Dios me ha dado, es algo especial que Dios me dio. Me la dio para su gloria, para su alabanza, para su honra, para bendecirle. Dio dones a los hombres, los repartió, y a mí me dio muchos dones. Y yo doy gracias por todo eso, y no quiero considerarlo común, como algo normal, como algo por lo cual no hay que dar gracias. Tú tienes dones que Dios te ha dado, pero algunas veces no los estás poniendo al servicio de Dios, al servicio de la iglesia, para el agradecimiento de su obra. Tienes que aprender a darle a Dios las gracias, por eso que ya lo tomaste como lo más normal. Entonces, dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Ya has reconocido tú esto? Algunas veces la circunstancia, los muertos, las injusticias, los agravios nos llevan a pensar, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Pero cómo un Dios bueno puede permitir cosas tan malas? No va a mejorar tu economía, tu vida, tu situación, hasta que no entiendas, cabezón, que Dios es el que manda en el reino de los hombres. Tienes que, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere, no a lo quien tú te parece. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. ¡Qué tremendo! Y fue echado entre los hombres y comía hierba, como los bueyes. Y a veces nosotros así estamos, hermano, porque como no entendemos y queremos hacer, vaya a preguntarle qué están comiendo los que están presos, los que querían hacer su voluntad, los que no reconocieron que Dios es el que pone y Dios es el que quita. ¿Qué están comiendo? Frijoles con gorgojo. Y no son fritos, son en bala. Y eso que han aprendido. Ustedes se imaginan la gente rica, porque ahí hay gente rica presa, lo que comían, las cosas exquisitas que frecuentaban, los lugares finos, donde siempre se alojaban, comían, la ropa que vestían. Y ahora ¿cómo están? Comiendo zacate, diciéndolo en un término simbólico. Y dice, y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas
como las de las aves, es decir, se transformó en un ser mítico que podríamos decir encerrar entre la parte mitológica, que solamente en esa ocasión existió, algo único, algo especial, algo impresionante. Los que lo miraban entendían que no podía estar esa bestia en el trono y que con sus rugidos no podía dar ninguna orden. Y dice, y sus uñas como la de las aves. Ustedes han visto las garras de la ave, especialmente las de la águila, son grandísimas. Dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, todo esto lo está contando el mismo Nabucodonosor. Eso significa que él estaba consciente de su situación. Él estaba consciente de lo que le ocurría. Yo el domingo pasado estuve contando la historia de un muchacho que se llama Miguel, si no mal no recuerdo, que escribió un libro, El Niño Fantasma. En esa historia del Niño Fantasma, yo narré que él estuvo inconsciente durante 12 años. Estuvo en estado de coma. Voy a buscarlo el nombre para decirles, porque les estoy diciendo esto. Aquí está. El joven, aquí está el joven, se llama... él escribió, por cierto, se ha convertido en un hombre de mucho dinero, Martín Pistorius. Él dice que él estuvo en coma 12 años, pero él estaba consciente. Todo lo que la gente decía, él lo escuchaba. Incluso cuando su mamá llegó a decir, quiero que te mueras, le dijo a él pensando que él no estaba escuchando. Cuando la mamá lo dijo en un video, que ustedes lo pueden ver en YouTube, se soltó a llorar. Si ustedes buscan niño despierta después de 12 años de estar en coma, lo van a encontrar fácilmente. Así que él, mientras estaba en esa situación, que está transformado en una bestia, en un ser mitológico prácticamente, él está consciente porque él está contando todo. Dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Ahora sí está reconociendo a quién le corresponde la grandeza. Y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Ahí estoy incluido yo, dice Nabucodonosor. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Eso está en la oración de Jesús. Sea tu voluntad hecha en así como en el cielo, así también en la tierra. Sigue la tirazón, siguen las triquitracas, las bombas, los cohetes. Dice, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. No la hay. No te preocupes, que la justicia le llega a todo el mundo. Y cuando le toque a las personas que han hecho injusticia, esa justicia no se escapa. Dice, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Pero hay gente atrevida, ¿verdad? Que dice, pero ¿cómo un Dios de bondad, de justicia puede permitir ignorancia total? Nadie puede decirle a Dios, ¿qué haces? Por favor. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, porque él estaba como un animal, y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Es decir, el Señor, si te han tratado, si te han humillado, si te han maltratado, ¿verdad? Si te han humillado, el Señor puede tornar esa humillación en volverte la grandeza, como se la volvió Nabucodonosor. Tu dignidad te la puede devolver, la majestad que tenías, si acaso hubo un tiempo en que lo tuviste. Y dice, volvieron a mí mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido el reino, y mi mayor grandeza fue añadida. Y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo,
porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Esto es un anti-ungido. Alguien que anda con soberbia es la antítesis de un ungido. Por eso hoy concluimos con el tema. Los anti-ungidos son las personas que son orgullosas, que no logran obtener la bendición de Dios hasta que pasan por un proceso. Dios lo hace pasar por un proceso y son humillados. Recuerda por qué descendió fuego del cielo. Cuando Salomón dedicó el templo, bueno, fue porque el Señor es fuego purificador y quemó, dice, todos los sacrificios que estaban en el altar y las víctimas. ¿Qué significa eso? Los sacrificios eran para redimir del pecado al pueblo. Es decir, quemó lo impuro, quemó lo sucio, quemó las impurezas, como el oro es probado, como dice el rey David, que es pasado por fuego, así como el oro, así como la plata, es pasada por fuego. Dios nos purificará. El Señor lo hará. Zacarías 13, versículo 9. Y meteré la tercera parte en el fuego y los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre y yo le responderé y diré, Él es mi pueblo. Y él dirá, el Señor es mi Dios. Que esa sea el resultado del refinamiento de nuestra pureza. Que Dios nos bendiga a todos.